Tenemos el análisis molecular de la hibridación de ácidos nucleicos. Debe tenerse en cuenta entonces que la renaturalización depende solo de la complementariedad de las secuencias de las hebras. Entonces, esas pueden generarse asociaciones dúplex originales o de otro tipo. Entonces, si se parte de una mezcla con hebras de DNA distintas, al renaturalizar se produce una asociación de dos hebras de moléculas dúplex, pues obviamente distintas porque se partió de unos distintos, y se forman los DNAs híbridos. Por lo tanto, la hibridación recibe este nombre debido a la formación de moléculas dúplex de DNAs distintos. Bueno, se habla de una estabilidad del híbrido. Entonces, esta estabilidad depende de la alta complementariedad en las bases y de la longitud, y de que la longitud de las secuencias apareadas sea grande, ¿sí? La longitud de las secuencias apareadas. También entonces se habla de que cuando hay un alto grado de hibridación de estos DNAs es porque hay una conexión evolutiva. Y se da el ejemplo de que el DNA humano hibrida en mayor proporción con el DNA del ratón. Esta hibridación también tiene aplicaciones en cuanto a diagnóstico clínico. Entonces en esta parte tenemos el principio básico de los ensayos de hibridación. Entonces todos los ensayos se basan en la especificidad de la interacción entre bases. Para que la hibridación permita la identificación de un genoma se necesitan dos cosas importantes. Primero, la presencia de una secuencia diana en un fragmento, la cual se obtiene con enzimas de restricción, y una sonda. ¿Qué es una sonda? Entonces es un fragmento corto del ácido nucleico, cuya secuencia es conocida y es complementaria a la secuencia diana. Este debe estar marcado, ya sea porque sea radiactivo, coloreado o fluorescente. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde están la mezcla de fragmentos de DNA. Tenemos la secuencia diana aquí, y aquí tenemos esta es la sonda y está marcada. Entonces se desnaturalizan por calor y se obtienen los fragmentos de DNA de hebra sencilla, y también se desnaturalizó la sonda de DNA. Luego se hace una mezcla y se renaturalizan, y se pueden obtener tres cosas. Primero, un homodúplex del DNA original, entonces vuelve y se unen tal como estaban inicialmente. El otro, entonces, el heterodúplex, que entonces son los híbridos, que están la sonda y la fragmento diana, la secuencia diana. Y pues también los homodúplex, pero entonces de la sonda, no del DNA. Y pues según el marcaje se obtienen los resultados. Tenemos la influencia de algunos factores sobre la hibridación, tales como la concentración del DNA o del RNA diana, que también mide el número de secuencias que contiene la muestra, número de secuencias de fragmentos diana, la concentración y el tamaño de la sonda, la temperatura, tiempo de hibridación, medio de reacción. Ahorita los vuelvo a tocar. Entonces, algunos de estos factores determinan el rigor de la hibridación. ¿Y qué es el rigor de la hibridación? Es el grado de especificidad en el apareamiento conseguido por los híbridos, es decir, el reconocimiento mutuo de esas dos secuencias. Entonces, en la hibridación se busca el apareamiento completo entre la sonda y la secuencia diana, pero también se tienen ciertos grados de desapareamiento que sirven para la detección de regiones
consecuencias diferentes obviamente a la secuencia diana. Hay un control de este rigor. Entonces, ¿qué nos dice este control? Que el rigor de hibridación no debe ser tan alto porque impide la unión estable entre la sonda y la secuencia diana. Y tampoco puede ser tan bajo porque entonces la hibridación sea inespecífica. Ahí me quedó mal escrito. Inespecífica. Entonces, miremos ahora sí cuáles son los factores como tal que determinan el rigor de hibridación. Entonces tenemos la temperatura, el tiempo de hibridación o de renaturalización, que también se llama templado. En este caso, entre mayor sea ese templado, entre mayor temperatura se tenga a la hora del templado, la interacción va a ser más específica. Pues la longitud y concentración de las cadenas, la composición de las bases y el ambiente químico. Entonces, se pueden tener cationes, formamida, urea y pues el pH, que es importante. ¿Qué pasa con los cationes? El sodio, por ejemplo, entonces el ion sodio apantalla en la repulsión electrostática entre los grupos fosfato. La formamida y la urea afectan los enlaces de hidrógeno, por eso es importante tener alta concentración de estos cuando se hace la renaturalización. Entonces, para tener un control bueno, unas condiciones se usan entonces en el templado, en el tiempo de renaturalización, unas condiciones rigurosas. Entonces esas condiciones rigurosas son alta temperatura, alta concentración de formamida, como les decía, y baja concentración pues de la sal. Esto permite tener híbridos estables con complementariedad de las secuencias. Mientras que si las condiciones son poco rigurosas, la temperatura es baja la formamida y es alta la sal, por ejemplo el cloruro de sodio, se van a permitir híbridos con secuencias que no están del todo perfectas. Entonces, tenemos por otro lado los métodos de ensayos de hibridación. Entonces, ¿qué es importante en todos los métodos de ensayos de hibridación? Primero es una mezcla de ¿qué? De hebras sencillas del ácido nucleico de la muestra o diana, que claramente no está marcado, y la sonda es la que se marca. Se deben tener unas condiciones experimentales que permitan el apareamiento entre las bases, las que les mencioné anteriormente. ¿Para qué? Se dé de forma adecuada la renaturalización. Cuando se da la renaturalización, obtenemos híbridos. Esos híbridos son sonda diana y posteriormente se hace su detección. Esa detección depende del tipo de marcaje de la sonda. Entonces, se tienen varios métodos. Primero, la hibridación en fase líquida. Entonces, se tiene el DNA en solución y la sonda también. Entonces, se dice que la cinética de esta hibridación es más rápida ya que las dos están disueltas. En la actualidad no se usa tanto, entonces aquí vemos que tiene la célula, se hace la lisis, se usa un detergente, una base. Aquí tenemos entonces el DNA, se hace la desnaturalización de este por calentamiento o por álcalis. Entonces se hace su posterior hibridación agregando la sonda, se da el templado que es el tiempo de hibridación o de renaturalización y entonces se obtiene aquí esta mezcla, la cual se puede separar, se separa para la detección y cuantificación. Entonces se separa o por cromatografía de absorción y se hace con hidroxiapatito
la cual detiene a los dúplex, o sea, aquí se retienen los dúplex y salen las hebras que estén solitas. Los dúplex son obviamente entonces los híbridos. Y en este caso entonces se hace por digestión con nucleasas S1 que degradan solamente las hebras sencillas, luego se hace centrifugación y se precipitan con tricloroacético. Y pues posteriormente se hace su detección. Se tiene la hibridación en soporte sólido. De estas se tienen varios tipos. Se tiene el dot blot y slot blot. Bueno, ahorita entonces hablo de ellos. En el soporte líquido entonces se tiene aquí una caja de Petri con bacterias que contienen plásmidos recombinantes. Se tapan con un papel bioabsorbente que puede ser nitrocelulosa y se presiona el disco. Aquí entonces al disco se van a adherir algunas de las colonias que estaban en la placa. Entonces posteriormente se agregan a esta papel, se agregan las sondas radioactivas y se trata con álcalis para desnaturalizar el DNA. Luego se incuba y se lava. Se incuba y se lava y entonces bueno, se obtiene aquí ya el híbrido, pero eso no se ve, entonces hay que hacer como no se me olvida la palabra. Bueno, entonces para poderlo ver se usa se expone el papel a una película fotográfica y se revela, esa era la palabra, se revela y entonces aquí al final es lo que observamos son aquí los híbridos. También hace parte de los sólidos el dot blot y el slot blot. Aquí no es necesario tener purificado la muestra, entonces se puede hacer en sangre o en heces. Dot blot cuando se agrega gota a gota. Slot blot cuando se agrega una zona alargada. Lo mismo, se agrega la sonda, aquí queda el híbrido, luego se hace un lavado, un secado y la detección con autorradiografía, igual que el anterior. Aquí tenemos este es el Southern, este es el Northern y este es el Western. Entonces, este se hace con DNA, este se hace con RNA y el Western se hace con proteínas. Ese no lo abarcan mucho en el texto y ahí lo dicen que no lo van a abarcar. Tienen 5 pasos fundamentales, 5 etapas: separación electroforética, desnaturalización, transferencia, hibridación y detección. Entonces todos son básicamente lo mismo, pero entonces en el Northern hay que tener cuidado de una cosa porque son RNAs, entonces las exonucleasas pueden afectarlos. Dice ahí que por ejemplo las manos, solo el contacto de las manos de los analistas y pues son muy difíciles de inactivar. Se usan agentes desnaturalizantes para evitar que se den esas cadenas intracatenarias. Y bueno, es importante el tamaño de los RNAs sobre el modelo de expresión de genes específicos, porque estos genes específicos pueden ser clonados y de ahí sacar sondas para que se usen en la hibridación. También entonces se tiene hibridación in situ. Esta hibridación in situ es una hibridación de tipo sólido y pues se tiene in situ tisular y cromosómica. La tisular sean tejidos, células intactas, núcleos aislados. La cromosómica sea en los cromosomas en metafase o en prometafase. Bueno, en realidad tienen muchas aplicaciones, pero ya no me queda más tiempo.